Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a estudiar el tema del conveyor tracking, o lo que es lo mismo, seguimiento de cintas transportadoras. Si observáis aquí tenemos un robot, un brazo manipulador, con una pistola de pintura. Tenemos una cinta transportadora y sobre la cinta transportadora hay una serie de piezas. Bien, si continúo con la simulación, lo voy simulando, veis que... Vamos a ver. Aquí hay una trayectoria, esta que veis en color amarillo, que es la que va a realizar el robot una vez que detecte un objeto de trabajo como puede ser este. En el momento que se detecta el objeto de trabajo, lo que hace el robot es, pues en este caso, pintarlo, ¿no? ¿Lo veis cómo se va acoplando cada vez que llega el objeto de trabajo? Se acopla la trayectoria al objeto de trabajo y el robot realiza una trayectoria de forma dinámica. Es decir, no es necesario que la pieza se pare y una vez que se pare la pieza, pues realice una operación. No, en el caso del seguimiento de cintas transportadoras, su característica fundamental es esta, es decir, que la trayectoria se acopla al conveyor. ¿Lo veis? Para ello es necesario, para la simulación, disponer una tarjeta específica en la controladora del robot. Si observamos aquí hay dos tipos de tarjetas específicas para seguimiento de cintas transportadoras. Esta que se basa en DeviceNet y este otro módulo. Elijamos un hardware u otro. Si queremos realizar esta operación es necesario disponer del hardware suministrado por ABB en este caso. Bien, ¿qué pasos hay que seguir para poder realizar una estación de este tipo? Bueno, pues os lo expongo en este Word. En este Word vais a tener la oportunidad de realizar la descarga del Pack and Go. Eso sí, estoy trabajando últimamente con esta versión, por lo tanto, versiones anteriores de Robot Studio es posible que no sean factibles con este Pack and Go. Por otra parte, tenéis el manual de aplicación de Conveyor Tracking si quisiéramos profundizar en la práctica. No obstante, esto es una iniciación para que tengáis conciencia de que existe la posibilidad de realizar operaciones robóticas mediante objetos que están subidos a una cinta transportadora y las trayectorias se realizan de forma dinámica. Si quisiéramos profundizar, deberíamos acudir a este manual. Bien, ¿y cómo realizar esta práctica? Pues aquí está descrito paso por paso lo que tenemos que hacer para poder realizar sistemas de este tipo. Veis que disponemos inicialmente de un brazo robótico al cual hemos acoplado una herramienta, tenemos una cinta transportadora y tenemos un objeto sobre el cual vamos a trabajar. Esos son los 4 ingredientes que debe componer el sistema de robótica industrial inicialmente. Lo vemos. Bien, vamos a ver paso por paso qué es lo que tenemos que realizar para montar una estación basada en Conveyor Tracking. Partimos de una estación vacía. Inicialmente, pues añadimos el robot que he indicado. Entonces vendríamos aquí a posición inicial, biblioteca de ABB, añadimos este robot y bueno, ahí está el robot. Añadiríamos la herramienta, segunda opción, equipamiento, buscamos las herramientas de pintura, esta primera, acepto y acoplo esta herramienta al robot. Bien, después añado un transportador de biblioteca de usuario, saco este transportador que es un Smart Component que en su momento se realizó y descompongo este Smart Component
desconecto de biblioteca, busco la geometría únicamente, que es esta que veis aquí, la subo aquí arriba y bueno, me quedo únicamente con la geometría. No voy a utilizar lo que es el objeto inteligente, únicamente me quedo con la geometría. ¿Veis? Y bueno, tendría que trabajar el objeto de trabajo, pero antes de nada voy a colocar la cinta en una posición pues que el robot la pueda alcanzar. Por lo tanto, posición, fijo posición, giro respecto a Z la cinta 90 grados, aplico, veis cómo quedaría la cinta, ¿no? Y luego, bueno, pues lo posiciono en una posición de X. La voy a poner, por ejemplo, en 1500 y aquí lo voy a llevar en X, en Y, lo voy a llevar a menos 500. Observo cómo quedaría más o menos. Es una posición que el robot la puede asumir. Aplico y cierro. Vale. Y estos son los tres componentes fundamentales a tener en cuenta para trabajar el sistema de conveyor tracking. ¿Qué hago? Lo siguiente que voy a hacer, pues voy a crear la estación de trabajo. Controlador virtual desde diseño. Elijo una versión de RobotWare, por ejemplo la 6.11. Avanzo y ahora voy a elegir opciones. Dentro de las opciones, la que debo elegir es dentro de conveyors, dentro de motion, conveyor tracking. Esta opción debo elegirla y dentro de esta opción veis que se nos ofrece varias posibilidades en función del hardware que vayamos a aplicar al sistema de conveyor tracking. Vamos a elegir esta del medio, basada en DeviceNet. Acepto. Inmediatamente veis que coloca la opción aquí a la derecha. Bien, le damos a aceptar y finalizamos. De esa forma ya tenemos la parte previa, es decir, la configuración previa en cuanto a hardware para poder trabajar sistemas basados en conveyor tracking. Bien, con esto ya tenemos pues la referencia al controlador virtual que sería necesario hacer la petición para el suministro y posterior montaje. Lo que vamos a hacer ahora va a ser definir un objeto de trabajo, y como he dicho es el cuarto componente necesario en cualquier estación basada en conveyor tracking, es decir, vamos a trabajar con algún tipo de objeto. Vamos a directamente a modelar nosotros ahora mismo, y así aprovecho pues para que veamos alguna posibilidad del modelado. Vamos a partir, por ejemplo, de un cilindro para trabajar trayectorias circulares. Vamos a hacer que mida, por ejemplo, de aquí a aquí mide 200, pues vamos a hacer que mida, por ejemplo, 150 de diámetro, 150, y que tenga, por ejemplo, 5 centímetros de altura, y lo creamos. Una vez que los tengo situados uno junto al otro, lo que voy a hacer va a ser una operación de resta. Veis aquí el modelado, la posibilidad de restar de la pieza original, que es el cilindro, le quito el tubo y no conservo el original. Voy a crear y veis lo que ocurre. Bien, sobre esta pieza vamos a trabajar. Vamos a fijar el origen local de esta pieza, para el cual esta pieza 3 vamos a modificar, establecer el origen local y fijaríamos el origen local de esta pieza. Pondría, por ejemplo, que fuera en el centro del cubo que acabo de quitar, pero ahora mismo pues ya veis que no es posible. Vamos a coger otra parte significativa, por ejemplo,
esto. Lo cual clico aquí, clico, ya. Ya tengo establecido el origen local de esta pieza. No es un origen que me gusta demasiado, por lo tanto lo único que puedo hacer ahora mismo es, a sabiendas de las medidas que tenía el cubo de forma numérica, pues bien, puesto que estaba situado en este punto que es significativo, lo he llevado a 50 de forma local. Ahora lo tengo perfectamente centrado el objeto para poderlo colocar encima de la cinta transportadora. Por lo tanto, ya hemos superado esta fase, es decir, hemos incorporado el robot, le hemos puesto las opciones correspondientes y hemos creado esa pieza de trabajo. Y si quisierais profundizar a nivel de hardware, por ejemplo, pues deberemos estudiar este manual. Bien, ahora pasamos ya a la siguiente fase, que sería crear el transportador. Vamos a ver. Vamos a la pestaña de modelado. Y dentro de la pestaña de modelado, aquí a la derecha, tenéis la posibilidad de crear un transportador. Creamos un transportador y definimos el origen del transportador. El origen del transportador bien puede ser, por ejemplo, este de aquí. ¿Veis? Habilitáis, por ejemplo, la captura de termoclarista, por ejemplo, seleccionando cara, os situáis aquí y colocáis ahí el origen. He dicho que el X positivo tiene que ser este sistema de coordenadas X, por lo tanto debo girar respecto a Z 90 grados, ¿lo veis? Escogeríamos aquí, por ejemplo, orientación a Z 90 grados y veis que no es correcto, es decir, sería menos 90 grados, Vale, y ahora decidimos cuál va a ser el transportador. El transportador lo hemos llamado Configuration Conveyor. Es lineal y la longitud del transportador es 2000, lo podéis medir dentro de modelado. Vais a la opción de punto a punto y medís la distancia. Lo voy a hacer, por ejemplo, para ver la anchura. Punto a punto, de aquí a aquí, veis que mide 250 porque me he equivocado a la hora de coger de los puntos de aquí a aquí. Veis que lo que mide exactamente la cinta transportadora es de 250 milímetros y de longitud es 2 metros. Vale. Bien, por lo tanto pondríamos aquí que mide 2 metros. Repetidor porque va a servir para crear múltiples objetos de trabajo aquí en la simulación. Vamos a crear y ya veis que se crea el transportador. La siguiente fase, pues únicamente tenemos que seguir el pequeño manual que acabo de preparar. Se despliegan 3 opciones. La más importante es la de la conexión. Hay que configurar la conexión y lo vamos a hacer ahora. Aquí donde figura conexión, botón derecho, crear conexión. Entonces ya nos dice que ha creado una unidad mecánica. Siempre que tenemos Work Objects asociados a unidades mecánicas, obviamente tenemos que tener esa unidad mecánica. El encoder va a decidir dónde se posiciona la cinta de transporte. Entonces, la unidad mecánica es esta. El offset es, daros cuenta que hemos puesto el origen aquí, pero por ejemplo sería conveniente que consideraremos la posibilidad de trabajar con este offset, es decir, con la distancia que hay en lo que es este barandado, ¿no? Para evitar que se caigan las botellas, por ejemplo, en el caso de que fuera una embotelladora. Por lo tanto, vamos a venir aquí a modelado, distancia, punto a punto, y nos acercamos a un punto significativo, vamos a otro punto significativo y mediremos la distancia, por ejemplo, para que veáis la idea, 1310 lo que mide. Vamos a poner aquí un offset de 1310, por lo tanto consideramos, para que ponemos este offset, que el 0 está una vez que transcurre la cinta 1310.
Un error típico es el que acabáis de ver, no considerar el sistema de coordenadas mundo para especificar claramente dónde tenemos el origen de coordenadas. En este caso, ya lo veis, está situado aquí. Giramos respecto a z menos 90 grados y bueno, ahora sí que lo tendremos situado, para lo cual he ido a modificar el transportador, ¿vale? La geometría sigue siendo la misma y el lineal de 2000. Aplico iniciar. Vale. Y ahora decía que vamos a las conexiones y vamos a establecer una conexión. Así, dividimos el offset. Ya veis que ahora sale perfectamente el offset desde este punto que hemos dicho que es el origen de coordenadas hasta esa distancia que hemos considerado. Por lo que veo, no la hemos considerado bien, o mejor dicho, hemos puesto el origen de coordenadas en otro punto. Bueno, pasa nada. Ponemos a 1500, ponemos en offset 1200. Es únicamente pues para que entendáis que el cero del WordOJS lo va a considerar en este punto y no en este. Vale, anchura del punto, de la ventana de inicio. Cuando se va a empezar a aplicar la ventana donde se captura al WordOJS, por ejemplo, vamos a poner aquí 100. Distancia mínima de trabajo, por ejemplo, lo que viene por defecto menos 600, si lo podéis dejar tal cual, no da ningún lugar a ningún problema. Y distancia máxima 1000, por ejemplo. 1000. Es decir, donde va a trabajar el robot es en esta ventana. En esa ventana lo que conviene es poner una ventana que no dé problemas al robot. Daros cuenta que aquí, aunque tuviera sentido, no conviene hacerla tan grande. ¿Por qué? Pues porque se sale fuera de la cinta transportadora. Voy a poner, por ejemplo, 800. Vale. Bueno, de esta forma tenemos definido la conexión. Vamos a crear y a cerrar. Vale, y hemos hecho lo más importante. Ahora antes de pasar, vamos a ver cómo queda aquí definidos los WordObjects. Venimos a trayectorias y puntos, controlador. Veis que en objetos de trabajo aparece este WordObject Conveyor. Y si iríamos a modificar el objeto de trabajo, no lo vamos a modificar, pero sí que vamos a ver cómo lo ha creado, porque lo crea de forma automática Robot Studio. Veis que está unido a una unidad mecánica, sobre todo esto, a la unidad Conveyor. Vale. La siguiente fase, pues abrimos el Word y hemos dicho que hay que definir la conexión. En primer lugar se define el origen del transportador, el tipo de transportador, la longitud, el offset, etc. La anchura de la ventana de inicio, todos estos parámetros que acabamos de hacer. Por último, hay que pensar en qué pieza de trabajo vamos a trabajar. Lo hacemos ahora. Ya habéis visto que tengo esta pieza de trabajo aquí en el suelo y esta pieza hay que colocarla encima del transportador. Por tanto, venimos aquí al diseño y fuente de objeto, botón derecho, añadimos objeto. ¿Qué pieza? Pues es la única, es esta que le he llamado pieza de trabajo. Y ahora, daros cuenta que respecto al cero, ¿dónde la va a colocar? Bueno, esto hemos dicho que medía 200 milímetros. Si la situaríamos aquí, bueno, lo voy a situar para que lo entendamos bien. La dejo sin ningún tipo de compensación en posición. Vamos a poner separación en milímetros 1, por ejemplo, y le doy a crear. Bien, lo veis que lo he colocado en transportador y una vez que lo coloco en transportador veis que está mal colocado. No es que esté mal colocado, lo he colocado adrede porque el punto cero ya sabéis cuál es, pero y el punto cero de la pieza de trabajo también sabemos cuál es, pero lo que queremos es que quede centrado. Por lo tanto, tenemos que movernos, recordar que la X positiva es esta, la Y positiva es esta respecto al sistema de coordenadas de ese conveyor. Por lo tanto, vamos a colocarlo, por ejemplo, en una X, una X200 y una Y200, la pieza de trabajo. Entonces, esta pieza de trabajo la voy a eliminar. No procedo, ¿vale? Elimino. Tengo la pieza de trabajo, ahora por el suelo, y ahora en fuentes del objeto añadimos objeto, pero ahora lo hacemos bien.
decidimos esa pieza de trabajo, la separación entre cada una de las piezas que salgan, vamos a poner por ejemplo 600 milímetros. La compensación de la posición de la pieza de trabajo hemos dicho que va a ser en I, vamos a poner para que quede más o menos centrada en la cinta, por ejemplo 150 en I, 150 en I y en X otros 150. Vamos a crear, cierro, de la pieza de trabajo la coloco en el transportador. Me fijo a ver si más o menos queda más o menos bien, y como veo que bueno, la hemos subido al transportador, tal no queda perfectamente centrada, eso es una labor ya de ajuste, pero la tenemos montada en el transportador y definida la pieza de trabajo. Por lo tanto, hemos superado la siguiente fase en cuanto a la configuración de este tipo de sistemas. Vale. Aquí veis que tengo un objeto de trabajo, WordOyet 0, tool 0, y también tengo todas estas tools referentes a esa herramienta. Bien, vamos a coger el robot, vamos a hacer un poco de trabajo previo. Vamos a subir este robot, vamos a subir a plomo, por lo tanto hacemos un movimiento lineal del robot y lo subimos WordOyet 0, y la tool vamos a trabajar con esta tool, vamos a subirla como digo a plomo. Si queréis hacer esta labor, lo que conviene es que desactivéis estas opciones, de lo contrario ocurre lo que me está ocurriendo, es que no. Control Z, cuando os equivoquéis, Control Z suele funcionar bien. Subo algo al robot, ¿lo veis? De esta forma lo subo en Z. Trabajando con el WordOyet 0 y esta herramienta que es con la cual vamos a trabajar, pues programo esta posición como hemos hecho otras veces. Entonces aquí en trayectorias, dentro de WordOyet 0 ya tengo una posición que es el inicio. Bueno, pues ya tenemos la posición de inicio, ya tenemos más para trabajar. Vamos a ver. Ahora lo que queda es lo siguiente: situar la pieza aquí en el origen donde vaya a trabajar el robot. Por lo tanto, para situar la pieza lo que hacemos es lo siguiente: venimos aquí a diseño, tenemos el transportador, hemos visto cómo colocar el objeto de trabajo, ya lo hemos colocado, y dentro del transportador tenemos varias opciones. Primero, el movimiento, es la velocidad a la cual queremos que vaya, vamos a poner por ejemplo 3, por ejemplo. Y luego está el tema de colocar la pieza de trabajo, como os he dicho, en el centro. Vamos aquí a Jog. Entonces, en Jog lo que tenemos que hacer es, para colocar esta pieza, es acoplarla a la trayectoria, o sea, colocarla previamente en la posición 0. Esta pieza de trabajo, botón derecho, la conectamos a este objeto de trabajo y ahora la llevamos a la posición que es la 0. Aquí colocamos aquí directamente y ahí la llevamos donde queremos trabajar la pieza. Si no queremos ver la conexión, os situáis sobre conexiones, situáis, cierro esto, os situáis aquí en conexiones, botón diseño, visible la conexión, y de esa forma la dejamos invisible, ese rectángulo que representa que hay una conexión establecida. Bien, vamos a ver cómo trabajar entonces esta trayectoria. Esta trayectoria la vamos a trabajar de esta forma, de forma como trayectoria automática. Venimos aquí a posición inicial, ruta, trayectoria automática. Entonces seleccionamos primero esa trayectoria, pero ojo, eso es circular. Aquí vamos a posibilidad de circular, cierro, repito, ruta, trayectoria automática, selecciono que sea circular y puedo poner los parámetros de aproximación y de partida si se desea.
Vamos a poner un parámetro de aproximación y de partida, por ejemplo, de 100 milímetros. 100 milímetros. Vale, sabéis que ahí aparece la trayectoria. Y esa sería pues la trayectoria del círculo. Voy a crear y ya tendría hecho esa trayectoria. Hacen las instrucciones de forma automática, ¿eh? Bien, pero sin embargo veis que en primer lugar vemos algo que es una incorrección. Debían estar en el WordOyez Conveyor, lo cual no están. Vale, ¿por qué no están? Repito de nuevo el proceso. Repito el proceso, quito esta trayectoria también. Y hemos dicho que este objeto de trabajo, si venimos aquí al diseño, lo primero que tenemos que hacer es conectarlo al objeto Conveyor. Vale. Seleccionamos el Conveyor aquí y la herramienta. Y ahora vamos a trayectoria automática. Seleccionamos la ruta, el tipo de ruta, la aproximación y la partida. Le damos a crear. Bien. Y ahora, aún así, veis que no coge esas posiciones. Ya lo tenemos bien situado. Es decir, en este punto, por ejemplo, podríamos hacer ver robot en posición o mejor ver herramienta en posición. Donde de hecho, ver la herramienta en posición, esta herramienta. Y veis que no es como quisiéramos nosotros. Pero sin embargo, sí que vemos una cosa, que el punto de partida tiene una orientación que es la buena. Es decir, este punto podemos copiar esta orientación y aplicar la orientación a todos estos puntos. Con lo cual ya veis que desaparecen esos errores. Vale. Bueno, pues ya hemos hecho esta parte. Y ahora vamos a hacer otra trayectoria automática para el cuadrado. Pad 10 y el pad del cuadrado. Vamos a hacer, el proceso es el mismo. Vamos aquí a ruta, trayectoria automática, y ahora eso sí, como son un conjunto de listas, seleccionamos esas aristas en el orden que queremos que realice la trayectoria. Y tenemos todas esas aristas, ponemos también la 100 de aproximación, 100 de partida, creamos y cerramos. Ya tenemos hecho esta otra trayectoria. Haríamos lo propio con estos puntos. Por ejemplo, con el primero que ya teníamos definida la trayectoria, copiamos la orientación y aplicamos la orientación a todos. Aplicamos la orientación. Y veis que, bueno, que las trayectorias son válidas, por así decirlo, ¿vale? Ahora el siguiente paso, pues volvemos al manual y vemos el siguiente paso que tenemos que realizar. Vemos que ya estamos en disposición de realizar el programa. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear un main, activar la unidad mecánica, como vemos por ejemplo al inicio, vemos que esté en posición, desactivamos la monitorización de la configuración. Esto es opcional, lo recomiendo al principio y si vemos que funciona pues se quitaría. Después esperamos a que esté el objeto de trabajo situado en su sitio, ejecutamos una de las trayectorias, cualquiera de ellas o las dos. Una vez que se termine, pues dejamos ya que vuelva, soltamos el objeto de trabajo para volver a repetir. Lo vemos. Aquí se ha quedado, cuando se queda alguna opción veis que el cursor sale como de medida, es porque no hemos quedado aquí. Vale. Decía, luego aquí a posición inicial, o a trayectorias, tengo las trayectorias, no tengo definido un main, entonces volvemos a crear una trayectoria,
main. Y bueno, en este main lo primero que tenemos es añadir algún tipo de instrucción, ¿vale? Insertamos una instrucción de acción que va a ser precisamente la primera que sale aquí, es la activar la unidad mecánica. Digamos esa instrucción. Después de activar la unidad mecánica, configuración en L. Todos los movimientos que tenemos que hacer aquí son movimientos en L, configuración en L, off. Creamos. Después la siguiente instrucción que tenemos que hacer es esperar al objeto de trabajo. Es wait where object. Wait, buscamos por aquí, wait where object. Esperamos al objeto de trabajo. El objeto de trabajo que tenemos que esperar es el objeto de trabajo con bello. Veamos esa instrucción. Después sería el pad 10, por ejemplo. Una vez que terminamos el pad 10, pues ejecutaríamos el drop word object. Iríamos aquí a drop word object. Y una vez que tengo todo esto, sincronizo con Rapid. Sincronizo con Rapid y voy a Rapid a ver cómo queda. Esta tarea, vamos a ver si tengo las herramientas, están en su sitio. El WordObject Conveyor está aquí y aquí tendré por una parte el main con el código que acabamos de crear. Bien, ya se podía poner a ver si funciona, ¿no? Errores típicos o que conviene que sepáis. Ya, conviene cuando, bueno, al margen de poner pues, señales de esperar, desde el punto de vista del HMI, podríamos poner aquí también, es conveniente, move J, por ejemplo, a inicio. Move J al punto inicio. El punto inicio dice no está definido. Que no está definido, pues volvemos aquí a ver cómo se llama. Creo que lo había definido, pero no obstante, vamos a ver cómo se llama. Es el que sí, efectivamente está definido. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo ha pasado? Normalmente no se pasa porque no se ha incluido. Es decir, si lo hubiera arrastrado directamente aquí al main, por ejemplo, sí que lo hubiera pasado. Puedo hacer de esta forma, ¿vale? Entonces, sincronizar con Rapid, sincronizo todo, vengo a Rapid y ahora ya veis que aparece aquí el move L inicio, debe ser el move J, y ponemos aquí white paint barra import 0. Esto conviene hacerlo. Activamos la unidad mecánica. El control de configuración. Si queréis recordar lo que es esto, configuración L, lo he puesto en off y lo que se utiliza para especificar si es necesario controlar la configuración del robot durante los movimientos lineales y circulares, etcétera, etcétera. La experiencia te dice que si lo pones en off, pues es fácil para el robot, pero no quiere decir que sea mejor. Es decir, lo vamos en off y después lo pondremos en on a ver qué ocurre. Aplicamos todos los cambios. Whiteboard object, esperaremos al objeto de trabajo, haríamos este pad 10. Si no ponemos aquí esta instrucción podemos tener problemas, por lo tanto control V, ejecutar este pad 10, pues esperamos, vale. Aplicamos todo y ya podríamos pasar a simular, ¿no?
Vamos a intentar a ver qué es lo que ocurre en la serie. Bueno, no ha ido mal, es decir, vemos que se ha acoplado el objeto de trabajo, que en las trayectorias las ha seguido, lo único que no ha terminado. Eso puede ser por varios motivos. Una de las cuestiones es porque estemos en un ciclo único. Entonces venimos aquí a la simulación, buscamos la configuración de simulación a ver si estamos efectivamente en un ciclo único. Venimos a Rapid también a ver modo de ejecución continuo, correcto, y venimos de nuevo a simulación y activamos la simulación a ver si lo que ocurre ahora. Vemos que cada 600 milímetros va a salir una nueva pieza porque así lo hemos decidido. Una vez que pase esa zona se acopla, realiza y algún error ahí. Venimos aquí, borramos todo porque aquí hay datos de hace rato y vemos lo que sucede. Error en la base de coordenadas de usuario, error de ejecución. Vamos a estudiar lo que está sucediendo. Bien, para terminar el tutorial vamos a ver los retoques que conviene hacer. Bueno, dentro del main, lo que es la parte de activar la unidad mecánica, conviene ponerla para que se inicialice una única vez. Es decir, esta instrucción no tiene sentido rodarla cada vez que pasamos por el ciclo del programa. Por lo tanto, mediante este while impedimos que se vuelva a pasar por esa instrucción. Bien, por otra parte, conviene formatear el documento completamente. Aplicamos todo y bueno, veis que el procedimiento círculo lo hemos llamado círculo, un pequeño retoque al procedimiento cuadrado. He colocado la herramienta que en su momento diseñé, que es esta tool, para poder utilizarla en este ejercicio. Bien, error típico, por ejemplo, que lleva tiempo resolverlo. Si aquí pongo WordOyez, por ejemplo, y otro WordOyez, que es lo que había puesto, WordOyez 0, pues problema tenemos. Si aplico esto, veréis el problema que da. Aplico todo y le damos a simulación, simulamos y veréis que provoca un error. La experiencia te dice los errores más típicos, ¿no? Veis que lo está haciendo y ahí se ha parado y te dice error en la base de coordenadas de usuario. Pasamos aquí, te dice en esta línea de programa hay un error porque no puede ejecutar correctamente la instrucción, obviamente. Venimos al Rapid, venimos al main, venimos a lo que acabamos de tener mal, pero conviene que comentarlo para que, pues, si tenéis ese tipo de errores, para que lo sepáis. Aplico todo, sincronizo con la estación, acepto, vengo aquí a la parte de simulación, vamos a poner en paralelo con Rapid y vamos a abrir una nueva ventana, un nuevo grupo de ventanas verticales, abrimos el main para ver cómo se comporta el programa. Vamos a borrar todos estos objetos que están por ahí. Para ello vamos a la posición inicial aquí en el transportador, botón derecho, y le decimos que borre esos objetos. Ya ha borrado los objetos, venimos ya a simulación, o bien a simulación, o bien a Rapid. Aquí en Rapid, vamos en main y ejecutamos la simulación. Veis que aparece un objeto y cada 600 milímetros hemos preparado un objeto para que salga. Al llegar este objeto que coincida con esas trayectorias, se acopla y sigue la trayectoria. Hace esas dos trayectorias y ya veis que está haciendo lo que es el seguimiento de cinta transportadora correctamente. Bien, pues esto es todo. Ahora lo que queda es practicar, profundizar en todo caso. Por ejemplo, podéis profundizar en este sentido. Al margen de estudiar la parte concerniente al manual, al hardware, aunque tampoco lo estimo conveniente en este momento, es decir, es
inicial. Por lo tanto, cuando toque, que sepáis que existe esta posibilidad y se puede aplicar. Decía que venís aquí al controlador, vamos a ver las opciones que ha creado dentro del controlador. Dentro del controlador venimos a la configuración, al IO System, y conviene saber, estamos trabajando con DeviceNet. Si vamos a las señales que ha creado, veremos las señales que ha creado. Veis que ha creado un montón de señales. Ha creado un dispositivo que es este QTRAG. ¿Lo veis? Eso lo genera automáticamente el mapeado, etcétera. En cierta ocasión se me ocurrió, lo digo para posibles usuarios, se me ocurrió, ya que esta opción no viene con Profinet, pues colocarle un encoder a la cinta y trasladar todo esto a Profinet. No funcionó, o bien no supe desarrollarlo hasta el final, pero el caso es que tampoco, sin disponer de documentación, una labor un poco pues de ingeniería inversa, y no llegó a resultar. Pero bueno, si alguien quiere intentarlo, por ahí que lo dejo como una idea. Entonces veis aquí todas las señales que tenéis. Veréis también es bueno conocer que para poder trabajar este tipo de sistemas, obviamente se necesita una unidad mecánica. Dentro del tema de motion tenéis por aquí Mechanical Unit, y obviamente tenemos el robot, pero también tenéis este conveyor. Esto ya os digo, lo genera automáticamente, y tratando de emular, digamos, lo que genera automáticamente en el sistema físico, pues ya os digo que con Profinet no he logrado ponerlo en funcionamiento, lo cual no quiere decir ni que se pueda, ni que se pueda o no se pueda, ni que aun pudiendo, pues probablemente hay que modificar algún parámetro, y documentación no he encontrado al respecto. Os animo a quien haya podido realizarlo que comparta el conocimiento para realizar esto mismo, pero en Profinet. Pues un saludo y hasta la próxima.